Hola, mi nombre es Norberto, coordinador de la sección de espiritualidad de Kogan. Somos una sección interreligiosa, ecuménica, diversa e inclusiva, con eventos dirigidos a personas que quieran desarrollarse personal y espiritualmente, con el objetivo de introducir cambios evolutivos en diferentes áreas de su vida, en un espacio de confianza para compartir. Recordemos que nuestra sede está cerrada por la COVID-19, así que estamos haciendo estas actividades vía online, pero aquellos que nos conocen saben que trabajamos para el colectivo LGTB de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, intersexuales y más, y también para personas heterosexuales que comparten con nosotros este mismo objetivo de crecimiento personal y de espiritualidad. Nuestras redes sociales, el correo espiritualidad@kogan.es, también nos encuentran en Facebook como sección espiritualidad de Kogan. Visiten nuestra página web que es kogan.es, www.kogan.es. La sección de espiritualidad está allí con todas las actividades que tenemos programadas y las que hemos realizado. Y también visiten nuestro canal de YouTube, Kogan TV, donde también tenemos una lista de reproducción de espiritualidad. Así que en Twitter estamos como @Kogan Espiritualidad. En este 2021 estamos trabajando el tema de feminismos, igualdad y derechos humanos. Y justamente para esta fecha tan especial que es el Día de la Mujer, pues hemos coordinado esta entrevista, ¿sí? Entrevista con Niurka Gibaja Yavar, que nos va a comentar justamente sobre todos estos temas desde el punto de vista de la espiritualidad. Recordemos también que la dimensión espiritual es el ámbito esencial del ser humano, lo que lo define y marca su forma de entender y vivir su existencia. La dimensión espiritual se puede vehiculizar a través de una religión, pero también de creencias laicas ligadas a principios éticos que guíen pensamientos, acciones, sentimientos y comportamientos. Ya en 1995 aproximadamente nace la Comisión de Asuntos Religiosos y mi predecesor cambia el nombre en 2015 a Espiritualidad Kogan, y a partir de allí, desde nuestra sección, trabajamos con el concepto de persona holística, entendiendo la dimensión espiritual como cuerpo, mente, emoción y espiritualidad, todo integrado. Así que nuestras actividades están dirigidas justamente en ese tipo de temáticas. Pues vamos a darle la bienvenida a Niurka Gibaja Yavar, que nos va a contar primero y principal sobre ella, los temas tan importantes en este día. Bienvenida, Niurka. Muchísimas gracias, gracias por esta invitación, gracias por este espacio de visibilidad que yo creo que se hace importante entre las tantas luchas y reivindicaciones que tenemos las personas. Creo que la espiritualidad es una de las dimensiones muy importantes en la vida del ser humano, en la vida también de estas comunidades creyentes, ecuménicas, como lo has dicho al principio, que nos unimos para rezar. Estoy encantada de estar aquí. Nosotros también estamos encantados de que hayas podido cedernos este tiempo tuyo personal para que podamos charlar un pelín sobre estos temas. Pero primero cuéntanos un poco sobre ti. Pues yo soy Niurka, soy una mujer trans, soy una mujer transexual para algunas personas, soy teóloga de profesión, soy activista, soy luchadora por los derechos humanos, estuve muchos años como coordinadora en Kogan del grupo de Trans Kogan, actualmente sigo participando en el grupo, estoy unida también al grupo de fe y espiritualidad de la fe LGTB y participo en la fe LGTB como parte de la comisión ejecutiva. Y también ahora estoy muy metida y motivada con un tema que es un programa de inserción laboral estatal para personas trans y es WeTrans. Pues no sé qué más decirte. Estoy participando en el grupo de mujeres de iglesia, mujeres de la revuelta de mujeres en la iglesia, que yo creo que también es un espacio importante para que todas las personas seamos escuchadas, para que nuestras voces también puedan llegar a cambiar estas estructuras a veces, ¿no? Donde la mujer está como más invisibilizada, más relegada, podríamos decir, y yo creo que se escuche la voz de las mujeres es muy importante en estos espacios.
solamente un apéndice, ¿sí? Recordar, porque nos ven en diferentes partes del mundo, recordar que la FLGTB es la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más del territorio español. Así que allí es donde tú colaboras y estás presente. Niurka, ¿cuál es tu fe, creencia o práctica espiritual? Yo soy una mujer cristiana católica, soy creyente de toda la vida y pues soy abierta al respeto y a la diversidad del diálogo ecuménico, abierta también a la interreligiosidad y abierta también a poder escuchar experiencias de muchísimas otras personas que viven su espiritualidad desde distintos contextos, experiencias, religiones, espacios o grupos de reflexión y meditación también. Lo que has dicho me parece que crees que es compatible la realización personal a través de la orientación sexual, identidad de género y la espiritualidad. Sí, yo creo que esta es una pregunta que siempre se hace, ¿no? Y que quizá incluso muchísimas personas LGTBI se sorprenden cuando una persona LGTBI plus habla de su espiritualidad o de su relación con Dios o con un absoluto más allá del ser finito, por decirlo así. Yo definitivamente creo que es compatible. Yo creo que las personas, independientemente de nuestra identidad y de nuestra orientación, sí podemos sentirnos llamadas, sí podemos sentirnos tocadas. Y hay una frase en el Evangelio que para mí es como la más clave y la vital, ¿no? Es decir, creo que es importante este texto que en la primera carta de Juan se cita, ¿no? En esto consiste el amor, no en que nosotras hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo. Y yo creo que esta es la buena noticia, esta es la buena nueva que como que irrumpe y resuena en el corazón de todas las personas, quiero decir, trans, LGTBI, etcétera, creyentes, que yo creo que desde la alegría, desde la fe y desde la esperanza respondemos, ¿no?, a esta gracia y a este amor de Dios. Yo creo que ese es el punto central del seguimiento de las personas trans creyentes o hacia Dios, ¿no? Es decir, sentirnos amadas y ser respuesta de amor. Creo que es eso lo que no debemos olvidar, que somos una respuesta de amor, que somos una experiencia también de Dios, que hemos sido tocadas también por la fuerza del Espíritu Santo y que creo que eso es independientemente de la identidad y de la orientación que tengamos. Por eso creo que sí es compatible, sí es posible y creo que hay que tener muchísima delicadeza, muchísimo respeto para que estas personas también puedan seguir cultivando y puedan seguir viviendo su experiencia de Dios en espacios comunitarios en los cuales a veces están como denegados, no reconocidas, como silenciadas, ¿no? Desde un punto de vista católico, voy a decir así, yo creo que la estructura tiene que repensarse en este sentido, porque no podemos hablar de una iglesia, de esta iglesia que es comunidad, de esta iglesia que es unión, de esta iglesia en la que todos, todas y todes estamos incluidos, si no incluimos a estos colectivos que quizá en tiempos de Jesús formarían parte de estos colectivos de marginados, prostitutas, mendigos, toda esta gente empobrecida y quizás rechazada por esas estructuras de la época de Jesús. Siempre se hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué haría Jesús si estuviese aquí? Y yo creo que nos sentaría en la mesa, en esa mesa compartida, en igualdad de condiciones. Para mí el mejor referente en todo esto es este Jesús, ¿no? Es este Jesús que es bondad, que es amor, es este Dios que es bueno y es este Jesús también que dignifica al ser humano, que dignifica a la mujer, ¿no? Entonces, no puedo pensarme sin esta experiencia de Dios, no puedo pensarme que un Dios no me reconozca, no me acoja, como esta madre, ¿no? Esta imagen del Dios madre que acoja y cuida. Y yo creo que esa es la imagen del Dios que hay que transmitir, ¿no? Y ese es el Dios en el que yo creo, ¿no? Creo en este Jesús que es también como rompedor de estructuras opresivas para el ser humano,
que dignifica a la mujer, que incluye a todas en la mesa compartida, que anuncia esas bienaventuranzas y esa buena nueva, felices todas aquellas personas que de manera sufrimos o estamos discriminadas o marginadas. Yo creo que ese es el Jesús del Evangelio, ese es el Jesús del que hay que hablar. Y quizá no anclarnos a veces en este tipo de estructuras en las que creo que las personas LGTBI+ hemos sufrido mucho. Muchísimas personas LGTBI se han sentido rechazadas, se han sentido no reconocidas, se han sentido como con esta palmada de decir, bueno, pues pobrecito, pobrecita, te podemos aceptar aquí. No, 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 es que no quiero este abrazo o esta palmada de compasión. Creo que las personas LGTBI+, las mujeres trans y las mujeres en general, creo que hoy en día estamos alzando voz en la iglesia. Creo que nos estamos empoderando y creo que estamos mostrando, manifestando y gritando que queremos ser un sujeto que tenga voz. Queremos ser personas que estemos en la misma dignidad que cualquier otro miembro dentro de la iglesia. Me encanta la frase que se está difundiendo ahí en este grupo de mujeres. Si las mujeres callamos, gritarán las piedras. Y las mujeres siempre hemos estado en la iglesia, muchas veces silenciadas, invisibilizadas, haciendo a veces trabajos que podrían parecer insignificantes, pero que en el fondo se han convertido en el soporte y en el sostén de muchísimas comunidades religiosas, comunidades creyentes. Estas mujeres que son misioneras, que son las que llevan esta buena noticia, que evangelizan, que se queman la piel por hablar de este Dios, yo digo, estas mujeres tendríamos que seguir como en un segundo plano. Por eso creo que es importante mostrar con todo el cariño, con todo el respeto, pero también con mucha fuerza y con mucha convicción que estas estructuras eclesiales que tenemos tienen que cambiar. Y yo creo que el Papa actualmente está intentando hacer estos cambios, está visibilizando a muchas mujeres, está poniendo también a algunas mujeres en cargos importantes donde se tienen que tomar decisiones. Porque creo que una iglesia que es compartida, una iglesia comunitaria, donde incluye hombres y mujeres y a esta diversidad de todas las personas, creo que va a ser más enriquecedora, creo que se puede adaptar más a los signos de los tiempos y creo que realmente puede estar anunciando y continuando esta experiencia evangélica que al final es decir, ser testigos, vayan y anuncien. Pero ¿qué tenemos que anunciar? Aquello que esté en nuestras fuentes, aquello que esté en el Evangelio. Y creo que tenemos que ir deconstruyendo a veces estas estructuras donde muchas de nosotras hemos estado invisibilizadas. Creo que tenemos que ir curando heridas también. Creo que tenemos que tener esta humildad y esta sencillez para pedir perdón a todas aquellas personas a las que les hemos juzgado, a las que les hemos abandonado, a las que les hemos dejado de camino y que quizás sí necesitan curar heridas. Yo creo que hay muchísimas personas creyentes, no solo LGTB, sino muchísimas personas que por situaciones de su vida, de su historia, hoy no reciben los sacramentos, hoy no pueden hacer. Entonces, este no y estas tantas negativas, creo que antes que mirar la norma, hay que mirar el corazón, ¿no? Y es lo que dice el Evangelio. No es que el hombre esté hecho para, esto está hecho para el hombre, es decir, el hombre, el ser humano, las personas, yo creo que tenemos que ser el centro del Evangelio. Y además, otra vez vuelvo al Evangelio. Si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, pues eres un mentiroso. Y creo que esas palabras tienen que hacer mucho eco no solo a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel eclesial. Es decir, un evangelio que no se encarna en historias de vida, en realidades concretas, que no responde a la situación de las personas, que no nos dignifica, porque la palabra dignificar es tan importante, porque ¿qué significa que me dignificas? Uno, que me reconoces en mi identidad, muy importante, que respetas mi orientación, que me permites tener una vida digna a través de un trabajo digno. ¿Cuántas mujeres en esta situación de precariedad, ya que estamos hablando cerca del 8M también,
están viviendo así en situaciones súper duras también. Entonces yo creo que tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, para mí es muy importante decir estas cosas porque yo creo que a veces se tiene esta imagen de la iglesia con tristeza y con dolor, todavía de una iglesia muy clericalizada, ¿no? Y parece que esa es la imagen que tenemos. Y digo, no, no, la iglesia está viva. Tenemos una iglesia viva, con fuerza, con espíritu. El espíritu sopla por donde quiere y con quienes quiere. Esta palabra que a mí me encanta, que es ruaj, que es aliento, que es fuerza, yo creo que sigue vivo en el corazón de muchas personas creyentes LGTBI+. Por eso creo que es importante que las personas LGTBI+ nos visibilicemos, para decir que este Dios también está en mi corazón, este Dios también está en mi vida, y quizá decir que Dios es una experiencia fundante, trascendental, importante en nuestras historias y que estamos haciendo comunidad. Hay comunidades de personas LGTBI que se unen, pero creo que esto tiene que ser como una experiencia primera de entrar en la casa del Padre, de sentirnos acogidas, acogidos, acogides, y luego tenemos que salir también. Tenemos que salir a otras comunidades, a otras experiencias religiosas. Tenemos que vivir esta interreligiosidad, tenemos que vivir este ecumenismo que creo que nos permite enriquecernos unas personas y otras, ¿no? Pues a grandes rasgos eso. Sabes que hace varios meses atrás entrevistamos a una obispa de la iglesia de la comunidad metropolitana, negra, lesbiana, madre, ¿sí? Y en un momento de la entrevista me hizo llorar, ¿sí? Porque dijo, el mayor pecado que han hecho las instituciones religiosas es hacernos creer que Dios no nos ama. Pues a mí en ese mismo momento le dije, paremos, porque tuve que respirar porque me sacó un par de lágrimas, ¿no? O sea, yo también estoy en la misma línea, creo que nos han hecho creer algo que no es. Y ya que estamos hablando tanto de la mujer, dinos, Niurka, ¿qué es el feminismo y por qué es necesario al día de hoy? Yo creo que el feminismo va de la mano con esta palabra tan bonita que es sororidad, ¿no? Que al final es hermandad, es como cogernos de las manos, es como tejer lazos juntas, es como caminar juntas, ser compañeras, ser hermanas, compañeras en nuestra interseccionalidad también, que es muy importante. Es un feminismo que cuando todas nos cogemos de las manos, cuando todas empezamos a caminar juntas sin dejar a ninguna atrás, estamos hablando de esta riqueza de ser mujeres, mujeres en plural. ¿Qué significa ser mujeres en plural? Pues ser reconocidas en los distintos aspectos de nuestras humanidades, de nuestra vida. Mujeres creyentes, mujeres con distintas costumbres, mujeres racializadas, mujeres con alguna discapacidad, mujeres migrantes, mujeres blancas. Es decir, creo que es recoger, como decir, en una cesta, todas estas mujeres que lo que queremos es caminar juntas. Creo que eso no hay que olvidar, caminar juntas, porque juntas seremos más fuertes, juntas tendremos una mayor voz, porque no queremos luchar entre nosotras, no queremos un enfrentamiento entre mujeres. Creo que cuando hablamos de feminismos, cuando hablamos de sororidad, lo que estamos queriendo decir es decir, juntas, unidas, luchar contra estas estructuras, contra este sistema patriarcal, contra este sistema opresor, no solo de las mujeres, voy a decir así, porque al feminismo es verdad que está como muy visto desde la mirada de las mujeres, pero creo que también hay muchísimas otras personas que sufren esta opresión. Y pueden ser hombres también, pueden ser personas no binarias. Entonces yo creo que el feminismo, aunque estamos como puestas en primera línea, por decir así, las mujeres, yo creo que es esta hermandad, esta sororidad, ¿no? Y creo que hoy en día está generando muchísimo debate porque están habiendo diferentes reflexiones teóricas y filosóficas que quieren ser poseedoras de la verdad para decir quiénes deben estar dentro del feminismo, quién es mujer. Y creo que eso no se puede hacer,
porque sería excluir. No podríamos hablar de un feminismo, no podríamos hablar de feminismos si dejamos a una detrás, si no la incluimos en esa mesa. Y desde una mirada cristiana, desde una mirada creyente, me gustaría que entendamos también esta palabra de feminismos. Las mujeres creyentes también somos feministas, porque creemos que tenemos que tener un lugar de dignidad y de igualdad dentro de la Iglesia, pero en esta mesa compartida que se tiene que traducir en cambios estructurales. Yo estoy convencida que si no se hacen cambios estructurales, y yo creo que aquí hay una gran responsabilidad de las personas que en este momento tienen como la posibilidad de generar cambios en las estructuras, si estas personas no toman esa conciencia, esa importancia de que es importante que estemos todas, todes y todes en esta mesa compartida, yo creo que son difíciles a veces los cambios. Tengo la esperanza también de que muchos cambios se han logrado por las revueltas, porque nos hemos rebelado contra ciertos sistemas. El 8M, ¿qué es el 8M? Pues es aquella lucha, fuerza, es aquel grito de decir basta ya de aquellas mujeres que sufrían opresión en el ámbito laboral. Por eso el 8M es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero que hoy en día puede englobar a la mujer en el amplio sentido, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el feminismo, es que no puedo decir más, no, incluyente, sororidad, feminismo, igualdad, derechos humanos, dignidad, mujeres, interseccionalidad, pluralidad. Te agradezco muchísimo esta definición, ¿sí? Porque muchas veces se confunde el feminismo como un movimiento que lucha contra el hombre, ¿sí? Y en realidad es un movimiento que lucha contra un sistema. Yo creo que el feminismo, a ver, es que claro, cuando está tan mal utilizada, tan banalizada a veces la palabra, que parece que cuando dices soy feminista, parece que estás contra el otro género. Y yo digo, no, estoy contra el sistema. Y creo, y de repente te puedo ayudar a repensar y decir, de repente tú también estás siendo presa de esta opresión del sistema. Por lo Es- tanto, tendrías que plantearte y preguntarte si tú también eres feminista o no, o si deberías serlo. Entonces, es que el feminismo es derechos humanos. Entonces, no puedo no ser feminista, yo creo. Y dentro de estos derechos humanos hay que hablar de los derechos de las personas trans, que en este momento estamos en un debate y en una tensión terrible. Entonces yo digo, si por derechos humanos estamos entendiendo el reconocimiento de la dignidad y de la identidad de las personas, ¿cómo no voy a apostar por el reconocimiento de estas personas que día a día viven esta situación de discriminación, de transfobia, de vulnerabilidad, de tener que estar justificando en distintos espacios de la vida cotidiana lo que son? Yo digo, creo que eso no son derechos. Creo que en ese tipo de situación no podríamos hablar de una situación democrática donde todas las personas somos reconocidas. Yo siempre lo digo y en muchos espacios, es decir, si yo no estoy contemplada en una estructura política donde tenga legal, sanitaria, educativa, comunicativa, laboral, es que no existo. Entonces estoy viviendo en un espacio donde no estoy siendo reconocida como tal. Creo que aquí hay que pensar en muchísimas personas migrantes. ¿Por qué migran estas personas? ¿Por qué están en nuestro país? Porque no por persecución, por no reconocimiento, por rechazo, y se vienen porque creen que aquí sí es posible. Este mensaje que lo lanzo a nivel, digamos, más abierto y estatal, pues también calza perfecto a nivel eclesial. Es decir, si en esa estructura yo no existo, ¿de qué evangelio me estás hablando? ¿De qué buena noticia? ¿De qué reino de Dios? Cuando el reino de Dios, yo creo que el mensaje de Jesús fue fuerte y a mucha gente le da miedo hablar de este Jesús y yo creo que el mensaje de Jesús fue fuerte. Es un Jesús revolucionario, es un Jesús que se revela con todas estas estructuras de su tiempo, que de repente era una opresión a nivel económico, a nivel religioso, a nivel social. Y es que yo parece que estamos viviendo esos tiempos todavía. Entonces, creo que quienes queremos volver y mirar el Evangelio, creo que no podemos perder
esa fuerza revolucionaria, que se me entienda bien la palabra, que es como rebelarte contra toda aquella situación que no dignifica al ser humano, que no dignifica a las personas, que no dignifica a las mujeres, que en el fondo al final somos siendo las mismas relegadas del sistema, ¿no? Bueno, acabas de hacer un desarrollo, te estaba por preguntar sobre la igualdad, pero creo que lo acabas Mm. de enunciar, ¿no? Las bases de la igualdad y la necesidad de esta igualdad, ¿no? Me ha gustado mucho esto de que si no estamos representados en las diferentes partes del sistema, pues no existimos. Y eso me gustó mucho también cómo lo has relacionado también con la iglesia. Y hablando de la iglesia, ya que eres teóloga de profesión, ¿te has sentido discriminada en tu desarrollo espiritual y en tus estudios teológicos por ser mujer y transgénero? Yo creo que todas las personas que nos hemos salido de la cisnormatividad, en algún momento hemos sido presa de estas situaciones de LGTBofobia o de bullying, ¿no? Entonces, sería ingenuo decir que yo no he sido presa de estas situaciones, ¿no? Yo creo que a lo largo de toda mi formación he sido vista como un 10 por decirlo así, por el rendimiento, etcétera, etcétera, pero nunca me daban el 10. ¿Por qué? Porque siempre había una interrogante de decir, no, porque un 10 era como reconocer y aceptar tu identidad, ¿no? Entonces, yo creo que esa ha sido una constante. De hecho, creo que en estos momentos para mí se presenta como un gran desafío el decir, ojalá tendría que estar trabajando y produciendo y dando todo esto que he aprendido, todos mis conocimientos en estos espacios religiosos o educativos o etcétera, en los cuales creo que se me está negando todavía, ¿no? Entonces, no pierdo la esperanza porque siempre estoy diciendo, me encantaría enseñar, me encantaría trabajar, me encantaría estar ahí donde yo creo que soy una voz, yo creo que puedo ser útil. Eh, Creo que en la iglesia, si hablamos desde una mirada, digamos así, más jerarquizada y formal, yo creo que las personas LGTBI+ todavía no estamos aceptadas del todo. Parece que se nos acepta, como decía antes, ¿no? Desde una mirada más compasiva de decir, venga, pues yo te apoyo, Dios te ama y sigue ahí. Pero hay cosas que no debes hacer, hay cosas que no debes, etcétera, etcétera. Entonces para mí mientras estos textos, este catecismo, el código penal y tantas cosas que tiene dentro de la iglesia, si estas cosas no cambian, otra vez vuelvo, no existimos. Entonces estamos con creo que hay muchísimas personas dentro de la iglesia que viven con este peso y esta carga de ser como son. Y desgraciadamente han recibido ese mensaje negativo de que eres como una cosa negativa o como un pecado por ser como eres. ¿Tú sabes lo doloroso que eso es? Yo alguna vez estuve visitando a muchas mujeres trans, trabajadoras del sexo, muchas migrantes y muchas creyentes. Para ellas lo que estaban haciendo era como una culpa, se santiguaban y ellas creían que estaban totalmente en pecado porque Dios no les iba a perdonar por ser como eran. Y para mí eso es súper doloroso. Entonces, ¿quién te ha mandado ese mensaje? ¿Quién te ha dicho que Dios no te ama? Hasta que no haces todo este proceso de deconstrucción, creo que no te levantas. Y creo que esa ha sido una experiencia muy grande, muy positiva en mi vida. El día que yo sentí estas palabras que dije al comienzo, eh, que Dios me ama y yo soy una respuesta de amor, para mí ese día fue uno de los días más grandes, porque ese día grité, ese día abrí los brazos a la libertad y dije con todas mis fuerzas, soy una mujer y Dios me ama. Basta, punto. Y creo que es ahí cuando te pones, cuando te levantas, cuando empiezas a caminar. Siempre digo, parece que vives esta experiencia de decepción como los de Maús, que se van de la comunidad, porque aquel Dios o aquel Jesús que ellos estaban esperando no era como lo que se habían imaginado, ¿no? Entonces creo que de pronto cuando abres los ojos y reconoces, ¿no?, que ese que estaba contigo es el mismo de toda tu vida, que no te ha abandonado,
a pesar de la situación externa que has podido vivir, es cuando yo creo que vuelves a la comunidad. Nunca me he ido de la comunidad, siempre he estado ahí, siempre he defendido y creo que ahora con más razón con esta formación y con fundamentos teológicos. Creo que para mí eso es muy importante, porque creo que la debilidad que muchísimas personas LGTBI plus hemos vivido dentro de la iglesia o de las iglesias es que a veces ha habido un tercero o una voz superior, como decir la autoridad de la palabra de Dios para decirte si eres o si no eres, si estás en lo correcto o en lo no correcto, si estás en el camino del bien o el camino del mal. Cuando tú te empoderas, cuando he tenido esta oportunidad de estudiar, de formarme y de conocer, he dicho, hay cosas que son falsas. No puedo entenderme sin un Dios que no me ama y fuera. Entonces yo creo que eso es importante y yo creo que eso me ha permitido mantenerme y estar donde estoy y además visibilizarme sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza y siempre digo orgullosamente creyente. Es que lo digo en todos los espacios en los que me muevo, aunque a muchas personas quizá les sorprenda. Y creo que eso es lo que yo vivo, porque creo que en mi corazón no me puedo sentir, no me puedo concebir sin este Dios que me ama. Entonces, em, esto que yo lo dije al principio, ¿no? Creo que tenemos que regresar al Evangelio, tenemos que regresar también a la tradición, que es por donde muchas veces se nos quiere coger. Y si regresamos a la tradición, también tendremos que ver tantas mujeres que han sido protagonistas, pero que leídas desde una mirada patriarcal, han sido invisibilizadas. Quizás si tendríamos una iglesia más abierta a la diversidad y al reconocimiento de las igualdades de todas las personas, quizá estaríamos muchísimas mujeres sentadas también en las mismas sillas doradas que muchas personas están. Em, entonces, pues para mí el tema de haber sufrido discriminación, creo que es que seguimos sufriendo discriminación. Yo creo que no es una cosa pasada, yo creo que es una cosa actual. Em, pero creo que no podemos quedarnos quietas, tranquilas. Creo que hay que seguir abriendo camino, hay que seguir alzando nuestra voz, ¿no? O sea, pues en conclusión, si me he sentido discriminada por ser como soy, quizá sí, sí, o sea, no así en situaciones duras que alguien me diga, oye, Dios no te quiere por ser como eres, porque quizá eso ya no calaría en mí. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Em, puedo encontrarme personas que de repente me digan, no sé, o no te puedo dar la comunión, cosas de estas, ¿no? Entonces, quizá ahora lo tomo con mucha más empatía también, porque me pongo a pensar, en una situación creo que me puse a pensar, ¿quién me lo está diciendo? ¿Qué edad tiene? ¿Qué formación tiene? Eh, Creo que me pongo en esa posición, pero creo que también no dejo de decir las cosas cuando tengo que decirlas, porque hay que decir las cosas. Estoy convencida de que queremos una iglesia crítico-constructiva, una iglesia que lea los signos de los tiempos. El padre Arrupe, que era en un momento general de los jesuitas, lo dice. Queremos una iglesia que lea los signos de los tiempos y queremos ser también personas que oremos en la acción, que es otra cosa que yo creo que hay que transmitir a muchísimas personas creyentes, ¿no? Ser oradoras en la cotidianeidad. Y otro mensaje que yo creo que es importante es que tenemos que saber leer la historia desde la mirada de Dios. Y también tenemos que saber encontrar en la historia esta experiencia de Dios. Yo creo que esa es la teología. Una teología que no hace una reflexión, un análisis de lo que está pasando en nuestras realidades, puede ser una teología abstracta, puede ser una teología vacía, puede ser una teología que finalmente no responde a las situaciones que estamos viviendo. Y hoy en día hablamos de la teología feminista, que yo creo que es una de las corrientes sumamente importantes, como en su momento también lo ha sido y lo sigue siendo la teología de la liberación, porque hablaba de esta lucha contra estas estructuras que no te dignifican.
y que te tienen que poner en las mismas condiciones de igualdad, sobre todo aquellas personas a les empobrecides. Que yo digo, es que no somos no los pobres, porque pobres nos hemos hecho por un sistema en el que no estaba compartido, contemplado para todas las personas. Muchas personas somos empobrecidas porque se nos ha empobrecido, ya sea por nuestra identidad, ya sea por nuestra condición, ya sea por estas estructuras a veces económicas, políticas, sociales, donde no se responde a las situaciones que estamos viviendo todas las personas, ¿no? Entonces, yo creo que esa tiene que ser la teología. Creo que la teología tiene que ser un espacio vivo y creo que tiene que tener estas voces diversas. Y creo que estas voces tienen que ser respetadas. Todavía dentro de la Iglesia Católica hablamos de personas que están silenciadas, teólogos, teólogas, que no pueden decir ciertas cosas o por haber dicho lo que han dicho, se les ha silenciado o se les ha intentado acallar. Y yo creo que eso tiene que cambiar. No tengamos miedo a escuchar la reflexión, eh, el estudio, el proceso que muchísimos teólogas y teólogos hacen. Entonces yo creo que en este sentido tengo que tener voz, porque yo también he hecho ese camino que lo ha hecho cualquier persona, un cura, una monja, que ha podido tener la formación, yo también la he tenido. Entonces creo que mi voz también tiene que ser escuchada en esta iglesia. Y creo que ese es el desafío en este momento para mí. Bueno, acaba de decir ley trans ya. Sí, ley trans ya es un hashtag bien bonito, bien interesante y además creo que es como muy fuerte, ¿no? Es decir, ley trans ya es como un grito de urgencia, es como un grito de desesperación y de impotencia ante las situaciones de transfobia que vivimos las personas trans. Ley trans ya sí, porque esta ley trans implica el reconocimiento, voy a decirlo 100 veces, de la identidad de las personas. Y reconocer la identidad es reconocer la dignidad del ser humano. Y reconocer la dignidad es darles derechos a estas personas en igualdad de condiciones como cualquier ser humano. Las personas trans con esta ley no estamos pidiendo ningún privilegio. Simplemente estamos pidiendo querer ser reconocidas y tener los mismos derechos, existir en esta sociedad. Y creo que en la ley hay dos palabras muy importantes. Una que es la autodeterminación, que es el respeto de mi identidad, porque mi identidad es sagrada, así como la tuya, y que esto se tiene que respetar, que luego tenga procesos de acompañamiento administrativos, etcétera, me parece perfecto y me parece bien. Pero creo que por encima de todo, a nivel, digamos, a nivel político, social y a nivel eclesial también voy a decirlo así, aunque hay que separar iglesia y Estado, tiene que estar el ser humano. Y creo que esta ley lo que está pidiendo es eso, el reconocimiento del ser humano lejos de tutelas jurídicas y lejos de tutelas médicas, lejos de ser patologizadas, lejos de tener que presentar un certificado de disforia de género porque la Organización Mundial de la Salud ya nos ha sacado de esa casilla de enfermedades mentales. Y creo que en un país como el nuestro, donde tenemos 11 comunidades autónomas que ya reconocen y que respetan la autodeterminación de las personas trans, no podemos no hablar de esta ley estatal que significaría el reconocimiento y el respeto de los niños, jóvenes, personas mayores, personas adultas, de las personas migrantes que no estamos contempladas en esta ley. Creo que esta ley también es importante porque es estatal, porque te serviría para el reconocimiento de los derechos de todas las personas en el territorio español. ¿Cuántas personas trans están en zonas rurales y viven toda esta situación de discriminación y de sufrimiento? Las situaciones de discriminación de las personas trans es del 66,7%. Imagínense lo duro que es para muchas personas trans vivir con este acoso constante en el día a día. El reconocimiento de la identidad de las personas migrantes, porque la ley actual del 2007
contempla el cambio de nombre, de registral, etcétera, siempre que tengas la nacionalidad española. ¿Y qué pasa con aquellas personas que están años y años en España y no tienen la nacionalidad o que están en situaciones a veces de asilo y de protección? Esta ley estatal sería importante porque les reconocería y evitaría que tengamos que estar justificando constantemente es que soy, es que soy. Y ese es que soy, en el fondo lo que trae a veces es una situación de transfobia implícita y transfobia explícita. Em, la importancia de esta ley yo creo que también radica en el reconocimiento de nuestros niños, de sus identidades, de la posibilidad también de incluir en contenidos curriculares temas de diversidad que no existen. Lo digo siempre, el mejor arma para combatir la LGTBofobia y la transfobia en concreto es la educación. Pero esa educación tiene que empezar en todos los espacios de nuestra vida, en las distintas etapas y en todas las estructuras, para evitar que vivamos estas situaciones de transfobia, ¿no? Por eso digo ley estatal y ya. Las mujeres trans no borramos a las mujeres en general. No somos una competencia y creo que eso es importante entenderlo. No estamos pidiendo privilegios, ni vamos a ganar privilegios si somos reconocidas como tales en una ley. Hay que romper con estos discursos de odio, hay que romper con estos falsos bulos que lo único que están intentando es generar división y tensión entre mujeres. Por eso antes decía lo importante de hablar de feminismos y sororidad, que es hermandad. Y yo creo que también esta ley ha puesto un tema sobre la mesa, que es el tema del feminismo. Y el tema del feminismo que nos invita a hablar en este momento de feminismos en plural. Un feminismo que en este momento está viviendo situaciones de tensión. Y lo que hay que preguntarse es en qué momento se ha roto ese feminismo o por qué estamos viviendo estas situaciones de tensión. Porque quizá este feminismo privilegiado de algunas personas que en un momento que tienen un poder y que tienen también influencia en ciertas estructuras políticas, es un feminismo que ya no responde a la realidad de todas las mujeres. Y creo que eso todas las crisis nos enseñan algo, todas las situaciones de tensión nos muestran algo. Vamos a escuchar a todas esas mujeres, a todos esos movimientos feministas plurales, interseccionales, que de repente no se identifican ya con este discurso de esta mujer blanca, cis, privilegiada. No, 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 las mujeres somos diversas y plurales. Y creo, tengo la esperanza de que estos feminismos que hoy en día estamos viviendo nos van a ayudar a crecer, porque nos están mostrando que aquel discurso ya no funciona para todas, que hay una brecha generacional también, que hay mujeres que tienen otras formas de ser y de pensar, que hay un feminismo también que reivindica la inclusión y el reconocimiento de todas las mujeres. Este grupo de mujeres en la iglesia es un grupo de mujeres feministas inclusivas, donde quieren luchar por todas las mujeres. Pues eso es una gran noticia. Pues yo casi termino con esperanza, ¿eh? O sea, no, yo digo, se cierran unas puertas y se abren otras, ¿no? Y yo creo que ese es el feminismo, esa es la ley que estamos pidiendo y lo único que digo, y lo estoy diciendo todo este tiempo, es escuchen nuestras voces, conozcan nuestras historias. Y yo creo que ahí van a entender por qué es importante una ley. Niurka, ¿crees que el desarrollo de la espiritualidad y la fe personal es un derecho humano? Yo siempre he defendido y he dicho que la espiritualidad es muy importante en el desarrollo integral de la persona. Así como buscamos un desarrollo social, un desarrollo amical, un desarrollo laboral, un desarrollo afectivo sexual también, yo creo que la espiritualidad a veces se ha abandonado, ¿no? Y aunque es verdad que se dice que la espiritualidad es esta experiencia interna, individual, mía, personal, de mi relación con Dios, yo creo que también esta espiritualidad se enriquece cuando se vive en una comunidad. Hablando de comunidad, entendiendo comunidad como este espacio en el que yo también pueda compartir, pueda expresar, tenga este espacio de respeto donde yo pueda decir esto estoy viviendo y esto estoy pasando. Entonces creo que la espiritualidad es importante porque de una u otra manera
es una conexión también con lo trascendental, con lo más profundo, con aquello que está más allá de mi propia humanidad y de mi finitud, y creo que te enriquece, ¿no? Por eso creo que es importante defender una espiritualidad que sea viva, que no sea una espiritualidad a veces como anclada. Y creo que hay muchas personas hoy en día que viven esta espiritualidad lejos de la religión también. Y lo manifiestan, ¿no? Yo soy espiritual, pero no soy religioso o no estoy. Entonces, creo que es respetable, creo que se puede vivir y creo que además la parte espiritual te cultiva muchísimo. Te permite hacer este camino de hacer pausas en tu vida, de conectarte. Hay muchísimas personas que ahora están buscando experiencias espirituales en distintas religiones, y yo creo que eso hay que aplaudirlo. O sea, creo que nada hay que banalizar, nada hay que negar, porque al final todos los caminos te pueden llevar a la cima de la montaña. Entonces creo que no hay camino privilegiado y creo que para mí es importante, ¿eh? Para mí la espiritualidad es importante. ¿Qué quiero yo hacer? Tratar de vivir esta espiritualidad luego en una comunidad también, ¿no? Porque creo que la comunidad te enriquece, la comunidad también te fortalece. Pues estoy unida también a Crismón y siempre digo, cada vez que me siento en este espacio es como volver a beber aquel agua del pozo este, ¿no? De, del pozo que de repente te revitaliza, te fortalece. Entonces, creo que una espiritualidad acompañada en una comunidad puede enriquecerte. Una espiritualidad vivida a nivel, digamos, individual que sea importante, yo creo que sí. Y deberíamos preocuparnos por cultivar más por hablar más de la espiritualidad. Yo creo que hablamos muy poco, es como un campo muy relegado. Y yo creo que digo, somos seres espirituales también. Y la espiritualidad es muy importante en la vida de las personas. Y es importante la visibilidad de los creyentes LGTB+. Desde el respeto de que quieran o no quieran, yo creo que sí es muy importante. Sí, sí, estoy convencida, yo soy una de las primeras que digo, hay que visibilizarnos, que se nos vea, que se vea que somos creyentes, que se vea que gritamos con fuerza nuestra fe, nuestra creencia, etc. Creo que es importante porque es también una manera de reeducar a estas iglesias que nos han lanzado este mensaje tan doloroso y de tanta carga pesada de decir tú estás en pecado o tú no sirves o Dios no te quiere. Yo creo que es devolverles desde el respeto y desde el cariño y decirles, pues Dios también me quiere. Porque es decir, ¿quién eres tú para decirme que no me quiero, que sí me quiere? Entonces yo creo que es importante que nos visibilicemos. No solo que nos visibilicemos entre nosotros, que ya lo hacemos en nuestras comunidades, yo creo que hay que, lo digo en el grupo de fe y espiritualidad, tenemos que ser como la sal y como la levadura, como la sal y como la luz que hacemos fermento en esta levadura. Y nos tienen que conocer aquellas comunidades que de repente son de nuestra creencia, etcétera, y que no nos conocen. Tienen que saber que somos personas felices, que somos personas llenas del espíritu, que somos personas vivas, que a pesar de las situaciones de dificultad, discriminación, etcétera, no hemos dejado de decir, este es el Dios en el que yo creo y este es el Dios al que yo amo. O sea, creo que nuestro testimonio es muy importante porque lo que decía al principio se asocia iglesia con jerarquía, iglesia con, con, con esta mirada conservadora y cerrada. Entonces yo digo, pues yo también soy iglesia. Y creo que es importantísimo para nosotras anunciar a este Jesús. Hay una frase que a mí, que yo siempre la digo, es que yo creo que es una vez que le conoces, una vez que le amas, una vez que escuchas y calas su mensaje en ti, ahora lo que tienes que hacer es seguirle y anunciar también aquello que ha hecho en ti. Es que esto es como el Evangelio. Vayan y anuncien, vayan y cuenten lo que ha hecho en vosotros.
Pero es que es clarísimo, o sea, es decir, ¿qué han hecho los primeros cristianos cuando han estado metidos ahí con el miedo y con no saber qué hacer, con la incertidumbre, con la decepción, con la desesperación? Cuando reciben esta fuerza del Espíritu, ¿qué hacen? Salen y gritan, porque es un grito de alegría, de vida, de fuerza. Y yo creo que eso tenemos que hacer los cristianos LGTBI, respetando a quien no lo quiera hacer, ¿eh? Pero si a mí me estás preguntando esto, yo creo que tenemos que visibilizarnos. Yo creo que tenemos que gritar al mundo, a las iglesias, a las estructuras, a todos los entornos en los que nos movemos, que somos personas felices, que somos personas llenas del Espíritu, que somos personas llenas del amor de Dios y que somos personas que vivimos esta experiencia de Dios con los pies en la tierra y que queremos anunciar a este Dios bueno, como decía antes, a este Dios que puede ser madre, padre, para mí como creyente, pero también quiero hacer viva la experiencia de este Jesús que se revela contra todo aquello que te quita la dignidad. Para mí eso es vital, ¿eh? Sobre todo en las personas creyentes. Y a muchas nos da miedo porque hemos sufrido tanto, también hay que decirlo, que yo creo que a veces la comunidad nos tiene que servir para curarnos nuestras heridas y una vez que estemos curadas, salir. Salir, por eso siempre digo, pues quien me esté oyendo y me quiere invitar a una charla, yo voy a ir encantadísima, porque esto hay que hacerlo. Pues vamos a comentar que en la descripción del vídeo pues se encuentra, bueno, tu enlace para poder conectarse contigo y Sí. compartir lo que deseen aquellas personas bueno, que les ha quedado dudas o aquellas personas que desean compartir contigo alguna cosa, pues ahí está el enlace donde se pueden conectar. Por último, Niurka, en esta semana donde celebramos a la mujer y que los hombres estamos incluidos, ¿cuál sería tu mensaje para las lesbianas, bisexuales, transexuales plus de nuestro colectivo, que sean creyentes? Yo quiero decirles a todas las mujeres creyentes que sigamos alzando nuestra voz, que sigamos reivindicando y luchando por nuestros derechos, pero estos derechos que no solo nos corresponde por ser mujeres creyentes, sino por ser mujeres. Muchísimas mujeres lesbianas, trans y bisexuales también vivimos estas situaciones de precariedad laboral, también vivimos estas situaciones de violencia machista, que a veces no se habla, también vivimos situaciones de violencia de género, violencia intragénero, etc. Y yo creo que este es mi mensaje, ¿no? Que sigamos abriendo camino, que sigamos luchando y sobre todo que sigamos caminando junto con otras mujeres, con todas las mujeres desde esta pluralidad y desde esta diversidad. Ese es mi mensaje, ¿no? Que no dejemos de orar, pero también de actuar. Niurka, muchísimas gracias por habernos cedido este tiempo de tu vida. Muchísimas gracias por tu labor también en las diferentes asociaciones, por tu visibilidad, porque te vemos mucho, ¿sí? Y es verdad que cada vez que se te pide una aportación, pues haces hueco en tu agenda y dedicas, ¿no? Tu tiempo y tus palabras, ¿sí? Queremos un libro. Sí, debería hacerse, es verdad. Queremos un libro donde puedas desarrollar todas estas experiencias, y, bueno, desde el punto de vista teológico, ¿no? Y feminista. Muy importante. Pues mira, lo voy a pensar y quizá me vas a tener que ayudar. Cuando quieras y lo que necesites. Pues un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Feliz 8 de marzo a todas las mujeres. Si las mujeres callamos, gritarán las piedras. Un saludo enorme. Chao.